Les digo, en el caso de las plantas generadoras de energías limpias, no me digan que para qué. Este, ahí me sacaron de onda con lo de las gallinas. Lo de las plantas generadoras. eh, yo les puedo decir que yo estaría totalmente de acuerdo que fueran esas plantas las que entraran como prioridad siempre y cuando se cumplan con los objetivos que se espera que ocurra con eh, con el compromiso con la sociedad, ¿no? Que es el garantizar el abasto de energía en todo momento. Pero desafortunadamente, desde el punto de vista técnico, esas plantas no cumplen. Y lo político que está atrás de eso todavía hace sospechar más cosas por cómo se ha manejado el país en los últimos años. Entonces, por un lado, sí, por eso decía, sí tiene sentido el decreto ese de priorizar la utilización de las plantas convencionales que tiene CFE, porque es el responsable del abasto de energía a nivel nacional. Y si hubiera, como ocurre hoy, una emergencia de tipo sanitaria, que eso pues trastoca la vida normal que se había venido haciendo en cuanto también al comportamiento de las curvas de demanda y de consumo de energía eléctrica, pues tienen que ajustarse, ¿verdad? Tienen que ajustarse. Y también reconozco que todos los dueños de esas empresas y los generadores privados tienen el derecho de hacer negocio en México como dictan las leyes, ¿no? Pero tienen que ajustarse también a los nuevos tiempos. Yo sé y tengan por seguro que ellos no van a perder, este, o sea, tampoco es así como dicen algunos medios, ¿no? De que realmente, que prácticamente los dejaron en la calle, que no los van a dejar operar, que esto no es cierto. Para todo eso hay cláusulas y hay seguros. Probablemente ellos no se van a quedar en la ruina como Vicente Fox y como todos aquellos que han perdido su empleo, ¿verdad? Que esos trabajadores que sí, a ellos sí de veras les afectó la contingencia y lo que ha sucedido en estos últimos meses. Pero bueno, los tiempos, hay que ajustarse a los nuevos tiempos. Y nosotros cuando salgamos de aquí, de la cuarentena, vamos a darnos cuenta de que ya el mundo cambió. ¿Cómo va a cambiar? Sí, bueno, según la capacidad que tengamos cada quien de adaptación, vamos a ser más exitosos o no, ¿verdad? Mientras, pues, hay que trabajar. Bueno, vamos a continuar con lo que teníamos. No sé si les queda algún comentario por allí. Nos quedamos en esta parte de acá, ¿sí? Estábamos hablando de las resistencias térmicas. Eh, en el simulador que tienen ustedes ahí se manejan las R's, ¿verdad? Cuando ustedes dan los datos, los que ya trabajaron con él, cuando ustedes ingresan los datos para muros y para techo, les aparecen las resistencias dependiendo de cómo hayan construido ese muro o ese techo. Y como les comentaba la vez pasada, el valor recomendado, más recomendable de resistencia térmica para regiones como la nuestra de Mexicali, o inclusive donde ahí en Aguascalientes, donde vive Alanis, que son climas predominantemente más fríos que cálidos, ahí de cálido no tiene mucho, ¿sí? Pero sí en la época de invierno son más fríos. Yo me recuerdo una vez haber pasado por ahí por Zacatecas
Qué friazo tan mendigo que estaba haciendo ahí en Zacatecas, ¿eh? Un viento y un frío del carajo que solamente lo había sentido cuando estuve trabajando en la mina, en Acosari. Un frío, pero gacho de esos que congela las narices. ¿Mm? Entonces, bueno, inclusive para climas fríos se recomiendan resistencias térmicas elevadas. ¿Para qué? Pues para evitar que haya pérdidas de calor. Durante los inviernos, las casas se calientan internamente, ¿verdad? En el invierno, y lo que buscamos es que no se disipe el calor a través del envolvente para mantener un mayor confort, un mayor nivel de confort. Entonces, por esa razón es que es mejor tener un elevado valor de resistencia térmica para cualesquiera de los climas, ya sea frío o calor. La única diferencia quizá apreciable es en el caso del envolvente entre veranos e inviernos es el piso, donde el frío es muy fuerte, ¿sí? En regiones muy frías, el piso hay que aislarlo también o en algunos casos lo que se hace es que se acondiciona. Eh, en lugar de poner por debajo de la loseta o por debajo del piso de madera, los pisos de madera a mí me gustan más porque son más confortables, mucho más confortables, más agradables en cuanto a la sensación y percepción térmica, sino que también al tacto, ¿sí? Al tacto. Eh, de hecho, yo aquí en mi casa, en la última ampliación que hice un tallercito para mí, ahí me entretengo, ahí hago, ese es mi hobby, cuando los fines de semana, eh, ahí me dedico a hacer cositas de carpintería, tengo mis herramientas y eso, y entonces yo le dije a mi camarada, el albañil, le digo, ¿sabes qué? Haz todo lo demás como te diga la mujer, pero mi taller lo vas a hacer de madera. Entonces todas las paredes están, o sea, es tabla roca, ¿no? Las paredes exteriores son de tabla roca con fibra de vidrio en medio, pero la pared interior es de madera y el piso es de madera y es bien agradable, bien agradable. No solamente es agradable al tacto, a la percepción térmica, sino también hasta la vista. Por alguna razón, la madera produce una percepción visual, no sé, que más relajante, más a mí me gusta mucho más, ¿no? Entonces, en el caso de los pisos, cuando son climas muy fríos, en muchas ocasiones se pueden poner lo que le llaman sistemas radiantes, que son a veces una manguera enrollada en forma de espiral, o una manguera o varias mangueras digamos, distribuidas como cuadrícula, por donde se hace pasar agua caliente o algún tipo de calefacción para climas muy fríos, ¿verdad? Para climas muy fríos. Obviamente que aquí en México no tenemos esos casos. El frío más fuerte que he sentido yo fue ahí en el viento ahí en Zacatecas, en una ocasión por ahí por Toluca, porque son regiones muy altas. Ah, en Acosari, en la sierra, en la parte serrana, yo sé que Yécora también es bastante frío, pero son regiones altas y donde la densidad de población no es muy grande. Pero para las personas que viven allí, en Álamos, por ejemplo, eh, mm, son, conviene no tanto poner pisos radiantes, sino aislarlo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el valor más recomendable? Bueno, entre más alto mejor la resistencia térmica, pero técnicamente una resistencia de 9, ¿verdad? Como ocurre aquí con el ladrillo aislado con poliestireno o el concreto con poliestireno, o por ejemplo los techos de madera con poliestireno o con otro tipo de aislamiento, no importa. 9 o más, ¿sí? 9 o más. En, en la casa que dejé yo ahí, que le dejé a mi hijo, el mayor, en Jardines, este, en la recámara donde dormíamos,
yo lo aislé y aproximadamente tenía una R en el techo, la R andaba en el orden como de 20, ¿sí? Como de 20, y las paredes andaban como en 13. Entonces, esa recámara en el invierno, de aquí de Mexicali, los inviernos más fríos, yo la calentaba nada más con un foco incandescente. En esa época todavía, en ese tiempo, todavía se vendían los focos incandescentes, y con la televisión, con lo que trabajaba un rato en la noche, se calentaba y no perdía calor, y tampoco recibía mucho calor en el verano. Ahí no ocupé ponerle ni un mini split, sino simplemente cuando hice esa ampliación, el aire acondicionado del resto de la casa con un ventilador en el techo, con lo que se movía el aire y se mezclaba con lo del resto de la casa, que era poquito. Con eso se mantenía perfectamente confortable. Entonces, entre mayor aislamiento, mejor, ¿verdad? Es mucho más estable cualquier espacio acondicionado. Y eso es los valores, les digo, recomendables desde el punto de vista económico, más que térmico y de sensación térmica, porque digo, entre más mejor aislado esté, es mejor la sensación térmica una vez que se acondiciona bien. Pero desde el punto de vista económico, ya como para que digan, si yo le invierto a ellos, yo gasto en eso, y se pague lo que gasté, con una R de 9, que es el equivalente a ponerle al menos 2 pulgadas de poliestireno o 1,5 pulgadas de poliuretano o una fibra de vidrio que tenga una R11 por lo menos. Con una R11, porque recuerden que la fibra de vidrio no puede ir por la parte exterior de ninguna pared, ni o sea, por ninguna cara, pues que dé ya sea hacia el interior de la habitación o hacia el exterior. Si va al exterior, con cualquier lluvia la tierra lo desbarata, porque es una colchoneta muy frágil. Si es en el interior, es eh, el, la fibra suelta partículas pequeñas que son como parte de la pelucita esa de vidrio, que en las vías respiratorias produce muchos daños, ¿no? Entonces no se puede usar en el interior, tiene que ir siempre confinada, y por eso se utiliza dentro de lo que viene siendo la construcción de tabla roca o paredes de madera, como tipo sándwich, ¿verdad? Donde el elemento va en medio. En el caso del poliestireno, pues es mejor instalarlo por la parte interior de las viviendas para los climas cálidos. En el exterior no es muy conveniente para climas fríos, porque las contracciones y el hielo, o cuando hay condensación de agua fría, la brisa puede colarse si no está perfectamente sellado, eh, y colarse esa humedad entre el poliestireno y el muro, y entonces cuando eso le da el sol y se calienta lo suficiente, el agua se vaporiza, revienta y forma esas burbujas que despegan el poliestireno. Para esos casos, por la parte exterior, casi siempre es más conveniente el poliuretano, porque se adhiere y no se despega con nada, pero tiene la desventaja del acabado, que es un acabado rugoso, es un acabado rústico, es un acabado que a muchas personas no les gusta porque se ve feo, no es totalmente liso, eh, ni homogéneo. Entonces eh, se utiliza, por ejemplo, yo en mi casa aquí, yo aislé 2 muros con poliuretano, y cuando hice la ampliación en mi tallercito está aislado en el techo con poliuretano, para prevenir no solamente como aislamiento, porque aparte le puse aislamiento en la parte interna del techo, sino como sellador, como impermeabilizante, y así ya no se me cuele el agua, ¿sí? Entonces todo el techo está cubierto con poliuretano, no se ve, como no se mira, no es nada, porque no tiene nada de estético, de verdad no tiene nada de estético, pero como no es algo que quiera yo presumir como artículo de belleza, pues entonces lo tengo ahí en el techo y me ayuda, y así ya no me despreocupo de las lluvias y los aguaceros, no se mete ni una gota de agua.
¿sí? Ese es el poliuretano. Pero además tiene la ventaja el poliuretano de que es por unidad de espesor mejor aislante que el poliestireno. Tiene otra ventaja que no se despega y les puede durar. Si ustedes le dan mantenimiento, es decir, el mantenimiento no es más que mantenerlo bien cubierto, que no le dé la luz directa del sol al material, es decir, cuando entregan el trabajo siempre lo pintan con pintura reflectiva, con una cubierta reflectiva o con pintura cualquiera normal, ¿no? Que se adhiera al poliuretano. Y eso, que no más con que lo proteja del sol, porque la luz ultravioleta lo daña, lo degrada y se desmorona como si fuera una galleta que le estamos haciendo moronitas, ¿no? Así se pone. Entonces, simplemente mientras esté bien cubierta, no le pasa nada y puede durar 30, 40 años sin ningún problema y sin perder propiedades térmicas, ¿sí? Lo mismo le sucede al poliestireno, pero el poliestireno, por ser rígido, tan rígido, y no tiene una buena adherencia con los materiales pétreos que son el muro de bloque, los de concreto, con el concreto, con los muros de bloque de concreto o con el ladrillo, eh, tienden al poco tiempo, si no están bien agarraditos, si no les pusieron el pegamento adecuado y en la cantidad adecuada, se despegan y el material, aunque les puede durar muchos años también, 30 años, eh, se cae, ¿no? Se cae o hay que darle más mantenimiento. Se ocupa más mantenimiento con el poliestireno que con el poliuretano. Bueno, esto es un diagrama de lo que son las resistencias térmicas. Probablemente esto lo van a ver y ya lo vieron en transferencia de calor, cómo se determina. Cuando tenemos resistencias térmicas en serie, cuando tenemos resistencias térmicas en paralelo, que son, les decía, análogas a cómo se calculan resistencias eléctricas. Las cargas internas que son, a ver, aquí ya me brinqué a otra parte. Vamos a tomar en cuenta para la simulación térmica lo que le llamamos cargas, ¿no? En realidad son ganancias de calor o ganancias de energía, pero en el caso de las edificaciones, las cargas se clasifican en dos tipos, que son externas e internas. Las cargas externas las vimos la clase pasada, que son todo lo que recibe la envolvente desde el exterior, ¿verdad? Que es por radiación solar, por convección con el aire ambiente y lo que vienen siendo entradas y salidas de aire a través de ventanas, de puertas, de grietas, de orificios, de tragaluces, de todo lo que haya, en los que haya intercambio con el medio exterior, con el medio ambiente exterior, pero también si se generan cargas internas, por ejemplo, todo lo que son, en el caso de las viviendas domésticas o el sector residencial, se genera energía, se disipa energía por electrodomésticos, el refrigerador disipa energía, la plancha disipa bastante energía, los focos, la iluminación, la estufa, los cargadores, la computadora, la televisión, etcétera. Todos disipan energía. Cuando consumen de energía eléctrica, recuerden que todo lo que se consume en energía eléctrica se transforma al final de cuentas en calor. Todo va a convertirse a energía calorífica. Entonces a eso le llaman cargas internas, ¿no? Y no solamente son por equipos eléctricos o electrónicos, también la ocupación de personas, ¿verdad? Las personas disipamos calor, necesitamos un ambiente más fresco que nuestra temperatura corporal para poder funcionar bien, ¿verdad? Si estuviéramos, porque como nosotros la temperatura del cuerpo promedio es del orden de los 36 a 37 grados, entonces necesitamos una temperatura menor que eso para podernos sentir bien cómodos, para que la energía que necesita disipar el cuerpo
a través de la piel, ¿verdad? A través de la piel, es para que se dé un buen enfriamiento, para que la temperatura se mantenga constante, pues necesitamos estar en una temperatura por debajo de eso. Cuando no ocurre esa situación, que son como 6 o 7 meses del tiempo aquí en Mexicali, pues entonces lo que sucede es que pues tenemos que recurrir a la sudoración, y entonces por eso es que ocupamos estar hidratándonos. Esa agua que ingerimos, sea del color que sea, con el saborizante que sea, ¿verdad? El agua con la que viene disuelto todo eso es la que procesa el cuerpo, y una buena parte va hacia las glándulas sudoríparas, y esas glándulas lo que hacen es eh, disipar, eh, generar gotas de sudor que al evaporarse, por enfriamiento evaporativo, aunque el aire esté más caliente, ¿verdad? Por ejemplo, en los días esos que está la temperatura por encima, por eso aquí en Mexicali cuando decimos 40 grados no hace mucho calor, pero tampoco podemos estar a 40 grados día y noche, ¿sí? También nos va mal, ¿verdad? Desde el punto de vista de salud nos va mal si estuviéramos siempre en un ambiente de 40 grados. Tendríamos que estar tome agua, porque el único mecanismo que tiene el cuerpo es de enfriarse, o de disipar más bien la energía de desecho por el metabolismo celular, es a través de la sudoración. Eh, y la otra pues es bañarnos, ¿no? Estar metidos en el agua, pero bueno, tampoco vamos a estar en el agua como pescados muchas horas, ¿verdad? Porque también se produce un efecto contrario. El estar mucho tiempo en el agua, por ejemplo, en una piscina, en una alberca, la concentración de sales que hay en la piscina o en la alberca es diferente a la concentración de sales que requieren las células de la piel, y se da el efecto ese que se pone la piel como churro de esos apachurrados, o como buñuelo, ¿verdad? Este, uh, como ciruela pasa, en realidad es como ciruela pasa. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Bueno, pues simplemente porque se da la transferencia de sales, entre la piel y el agua exterior de la piscina, ¿verdad? Y entonces lo que ocurre es que se deshidrata el cuerpo, ¿sí? No es tanto la transferencia de sales, sino la transferencia de agua. En lugar de que el cuerpo se humidifique o humecte, como se le llama, ¿verdad? En lugar de que se humecte la piel, sucede lo contrario. El agua sale de la piel hacia el agua de la piscina, ¿sí? Donde la concentración es menor. Y entonces, por eso es que la piel se deshidrata y se arruga toda. Bueno, todo ese tipo de situaciones las tenemos que tomar en cuenta para la hora de la simulación. Las cargas internas, bueno, decíamos aquí, la carga se puede producir en forma radiante o en forma convectiva. Un ejemplo muy sencillo son la iluminación y también el cuerpo humano. Nosotros como el cuerpo humano como tal, ¿no? Y lo mismo sucede con los focos. El foco evidentemente tiene una temperatura más alta y está irradiando energía en longitud de infrarrojo, ¿sí? Entonces, o en ciertas longitudes de onda. Entonces, eso es lo que nosotros percibimos como luz, pero también el foco, por el efecto de que como está a una temperatura más alta, todo lo que es la lámpara, la luminaria en sí, ese sistema se encuentra también a una temperatura más elevada que el aire que la está circundando. Y entonces se dan los dos efectos. Está emitiendo luz, que viene siendo energía radiante, y al mismo tiempo está transfiriendo calor en forma convectiva por la agitación del aire alrededor de esa luminaria.
Y lo mismo sucede con el cuerpo humano. Nosotros estamos a una temperatura de 37 grados en promedio, mucho más baja que la temperatura de un foco, ¿verdad? Pero si el medio ambiente o si la habitación en donde nos ubicamos se encuentra a una temperatura, digamos, de 25 grados por el aire acondicionado, entonces estamos irradiando energía por estar a una temperatura más alta. Recuerden de su curso de transferencia de calor que cualquier objeto que se encuentre a una temperatura mayor, aunque no esté físicamente en contacto con otra a una temperatura menor, si no está físicamente en contacto, va a transferir calor por radiación, ¿sí? Entonces, por el solo hecho de haber una diferencia de temperaturas. Si nosotros estamos a 37 grados y lo que nos rodea al acondicionado a 25, vamos a transferir calor por radiación y también es esta forma radiante en ondas en el espectro infrarrojo, ¿sí? Pero también en forma convectiva por el aire que nos rodea y eso es lo que nos da la sensación también, ¿verdad? Cuando nos ponemos frente a una corriente de aire, ya sea de la inyección del ducto de aire acondicionado o de un ventilador, pues sentimos esa sensación de que está más fresco y que nos refrescamos, ¿no? Precisamente por el efecto convectivo. Bueno, lo que vamos a necesitar, ustedes ya conocen esta ecuación. Esta ecuación se conoce como la primera ley de la termodinámica, ¿verdad? Nada más que vamos a tener que resolverla para una vivienda, un edificio o un sistema constructivo. A ver, en la parte izquierda de este término representa qué tipo de energía. A ver, díganme algo. Lo que pasa es que ahorita no los veo. ¿Es cinética y potencial, profe? Sí. ¿Qué significa esta derivada? Vean, ¿dónde han visto esta expresión? Vean que es una derivada integral. A ver, McDonald, tú que llegaste tarde, platícame. ¿Qué onda, profe? ¿Mm? ¿Qué le platico? ¿Lo de la derivada del integral? Exactamente. Pues no sé, ahí como la veo, yo creo que está integrando el volumen respecto al tiempo, ¿o no? Sí, miren, esta derivada significa, vean, esta es una derivada, pero que aparece con una D mayúscula, no es un error, ¿sí? Ustedes conocen tres tipos, bueno, ustedes conocen probablemente dos tipos de derivadas, ¿verdad? Una es la derivada total, que se expresa con una D minúscula, ¿verdad? Con una letra D minúscula y una derivada parcial, ¿verdad? Que se representa con una D griega, ¿no? Más o menos, con una delta, ¿ok? Esta es lo que se conoce como una derivada material. Y esta expresión es una derivada material, es lo que se conoce como una derivada integral de un volumen material que puede variar con el tiempo, ¿sí? Entonces es una variación integral de un volumen material. ¿Qué es lo que varía? Pues la energía interna y la energía cinética de ese volumen material, porque recuerden que en un sistema, cualquier sistema coordenado, tenemos que tener un marco de referencia. Entonces, esta es la variación, es la primera ley. Sigue siendo la primera ley de la termodinámica, nada más que aquí está desglosada en forma diferencial, ¿sí? Ok, entonces ¿a qué le llamamos un volumen material? Un volumen material es un volumen que eh, no es un volumen fijo, puede cambiar su geometría, puede expandirse, puede contraerse. ¿Tienes abierto tu micrófono, Magón? ¿Qué pasó? No, profe. Ok, porque se veía mucho ruido ahí. Bueno,
Se puede contraer, pero una derivada material es aquella que se mide o que percibe. Miren, vamos a ir un tantito, vamos a recordar así rápidamente en un par de minutos. Una derivada total es aquella que, yo creo que ya lo explicamos, ya lo platicamos ahí en clase. Es aquella que registra a un observador que se mueve de manera arbitraria y hace un registro, ¿no? Y registra la variación de la variable que esté midiendo, registra la variación de una variable la que se esté midiendo con respecto al tiempo, pero cuando ese observador se mueve de manera arbitraria, a su antojo, se puede mover en cualquier dirección, en cualquier momento, a su antojo. Esa es una derivada total. Después tenemos una derivada parcial, que es la de un observador que registra esa o una variación de la variable que esté midiendo, pero cuando está fijo en el espacio, ¿sí? Creo que el ejemplo, no sé si lo vimos en clase, yo los ejemplificaba digamos, hay un ejemplo muy clásico, ¿no? Que es el bueno, yo quiero conocer la concentración de peces en un río, ¿sí? Eh, y entonces dispongo de tres maneras. Una, puedo tener una lancha con motor, ¿sí? Y entonces me subo a la lancha con motor y empiezo a moverme en la dirección que se me ocurra. Yo puedo empezar a moverme a lo largo del río en todas direcciones. Vamos a decir que aquí en la pantalla el cursor es la lancha, entonces yo me puedo mover aquí, luego me vengo para acá, regreso por atrás, vuelvo transversal, me vengo de esta manera, me vengo moviendo así y tomo y anoto la cantidad de peces que voy registrando, la concentración de peces, ¿verdad? Y hago un conteo de todos los peces que registré y como una función del tiempo, ¿verdad? Como una función del tiempo. Bueno, ese es un observador que se mueve arbitrariamente haciendo, registrando una variación. Pero luego tengo otra opción. Estoy junto a un puente, entonces me pongo encima del puente y empiezo a registrar el número de peces que vayan pasando exactamente en el lugar donde estoy situado. Es decir, en mi punto de visión aparece uno, aparece otro, entonces para cada instante de tiempo voy registrando la cantidad de peces que estoy midiendo y con eso tengo una curva de variación. Y finalmente, ¿ven? Ese es el primero, un observador que se mueve arbitrariamente. El otro es un observador fijo en un lugar en el espacio. Y la tercera opción es, me subo a una lancha, pero sin motor. Y entonces me empiezo a mover con el flujo y me voy moviendo con el flujo y con el flujo, como me voy moviendo con él, voy registrando la cantidad de peces o la concentración de peces. Entonces tengo tres formas distintas de medir la misma, o sea, de medir la variación de la concentración de peces en el río, ¿no? Y no son los de la canción. Entonces, claro que las tres derivadas que voy a obtener ahí van a ser diferentes, no tienen por qué ser iguales, porque fueron registradas de manera distinta. La primera, con la lancha de motor, se le conoce esa derivada que obtengo o esa variación, le llamo derivada total. La derivada que obtengo, la curva que obtengo para la derivada, la variación de la concentración de peces, cuando estuve en el puente como observador fijo, a esa la reconozco como una derivada parcial. Y finalmente, la derivada que obtuve cuando me moví con el flujo, con la velocidad del flujo, sin motor, se conoce como una derivada material. Entonces, esta es la visión de un observador que se mueve con el flujo y eso es muy, muy, muy útil para sistemas físicos, ¿sí? La definición de aceleración, por ejemplo, se compone de dos elementos.
Uno es la aceleración local y la otra es la aceleración que se conoce como aceleración dinámica, me parece, y tiene una forma, en realidad una derivada material. Acuérdense que la aceleración es una variación también, es la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Y un ejemplo muy simple es el siguiente: si uno va en un avión como pasajero, uno percibe la aceleración, ¿verdad?, del observador que se mueve con el flujo, o sea, con el avión. Uno siente y percibe la aceleración, pero el familiar que se quedó en el aeropuerto va a ver cómo el avión acelera, pero como está fijo en un punto espacial, va a percibir la aceleración de manera distinta a como la percibe el pasajero que va dentro del avión. La forma en que se expresa esa aceleración es la derivada material. Entonces, por eso es que la aceleración es una derivada material. Es muy utilizada mucho en mecánica de fluidos, mucho en mecánica de fluidos. Las derivadas materiales y los volúmenes materiales son más fáciles de trabajar en mecánica de fluidos. Luego, lo que le ocurre al sistema, en realidad esto es lo que le ocurre al sistema. ¿Qué pasa en el sistema? Este es el sistema, el volumen material es el volumen total del sistema. La variación de energía de un sistema, recuerden que la energía de un sistema o que posee un sistema solamente van a ser dos cosas: energía cinética, porque ese sistema se mueva, ¿verdad?, como un avión, por ejemplo, y en donde el avión es el sistema. O si es un edificio, pues esta energía cinética no existe y solamente posee energía interna. Entonces, todo lo que ocurra dentro de una edificación se va a convertir en energía interna, porque la edificación no vuela, ni se mueve, ni se desplaza con respecto a un sistema de coordenado, ¿verdad? Y el volumen material, pues es aquel volumen en el cual su masa se mantiene constante. Entonces, lo que le ocurre al sistema va a ser cambios de energía interna o energía potencial, y eso va a ser igual a todas las variaciones que producen esos cambios aquí. Y esas variaciones vienen dadas por esta expresión que viene siendo, ¿qué les indica esta integral? Díganme algo. Esta de aquí, Q.N diferencial de área, ¿sí? En donde esta AM significa un área material, que es una función del tiempo. Bueno, si no me dicen nada, esto va a venir en el examen. ¿Ok? 1, te voy a contar hasta 3. Díganme algo. A ver, Mateo, sálvalos. Profe, ahí no tiene nada que ver con lo que es el volumen de control, que algo así me acuerdo, que viene mecánica de fluidos. No, este es el volumen de control. O sea, una cosa es volumen de control, estas son áreas, ¿sí? Están relacionados, estos son volúmenes, ¿eh? Sí, lo que se le llama volumen de control, aquí es un volumen material, es el equivalente, ¿ok? Esto es un área. ¿Qué quiere decir esto? Estos son Q en transferencia de calor. Recuerden que esto es la primera ley, todo esto es energía, ¿sí? Entonces Q viene siendo una densidad de flujo de calor, y acuérdense que las densidades de flujo representan en este caso energía, porque esto es energía por unidad de área por unidad de tiempo, por eso multiplicamos por el área, ¿sí? Y el tiempo está involucrado, y en realidad esto lo que nos dice es que aquí son todo lo que haya de transferencia de calor que pase a través de superficies, ¿sí? De superficies. Y esto es densidad de flujo por conducción. Conducción de calor a través de superficies, y recuerden que todo lo que es conducción es el producto escalar con respecto al vector normal a esa superficie, ¿verdad? Entonces esto es todo lo que sea transferencia de calor a través de superficies por conducción. ¿Qué es esto de acá?
Bueno, a ver, les voy a dar un tip. Esto es el vector de velocidad. Este es un vector que es el que se conoce como vector de esfuerzos, que ese sí es el que vieron en mecánica de fluidos, el vector de esfuerzos. Y aquí van incluidos tanto los esfuerzos normales, que vienen siendo la presión, como, o sea, las fuerzas producidas por efectos de presión, como todas las fuerzas que actúan sobre superficies tangenciales que se conocen como esfuerzos eh, cortantes, ¿sí? O esfuerzos de corte. Y entonces el producto escalar de los esfuerzos de corte por la velocidad del vector de velocidades a través de una superficie son fuerzas viscosas. Esto es lo que vieron ustedes en mecánica de fluidos. Estas son todas las fuerzas viscosas. Es energía disipada por esfuerzos viscosos, es decir, por fricción entre capas del mismo fluido y se da a través de superficies. Esto de acá son lo que se conocen ya como fuerzas por efectos gravitatorios, ¿sí? Y en donde G.B pues viene siendo el producto escalar otra vez del vector de gravedad, pero la gravedad actúa sobre volúmenes y no sobre superficies, ¿no? Por la velocidad de flujo. Y el último término, este término se conoce como término de generación, la letra phi, aquí son todas las energías que se generan por otro tipo de causas que no sean ninguna de estas de atrás, ninguna de estas tres, ¿sí? Esto puede ser, por ejemplo, en el caso de sistemas eléctricos, phi podría ser, por ejemplo, la generación de calor por el solo hecho de que un conductor esté conduciendo energía eléctrica, ¿sí? La disipación calorífica por el efecto de conducción eléctrica, eso es un término de generación. Puede ser un término de generación, por ejemplo, podría ser una reacción química, y entonces esto es el calor disipado por reacción química. Si el objeto material es el cuerpo humano, pues entonces esta phi son los términos de generación por la energía metabólica disipada por las células, ¿verdad? Son términos de generación. En coordenadas rectangulares, esta ecuación no es muy útil así como está escrita, ¿verdad? En términos de integrales. Entonces, se utiliza una de las maneras, una de las formas, estas en términos rectangulares, en coordenadas rectangulares, perdón, la podemos convertir de todo esto de acá a esto de acá, que son una ecuación diferencial parcial. Sigue siendo la primera ley de la termodinámica, nada más que tiene una cara diferente. Aquí está maquillada, pintada, maquillada, etcétera, trabajada de otra manera, pero sigue siendo primera ley de la termodinámica, conservación de la energía. Entonces aquí ven ustedes, esta primera parte son los términos de, esto es en términos, aquí está, no en términos de las densidades de flujo, sino en términos de la temperatura, ¿no? De lo que vienen siendo las variables últimas, ¿no? Que en este caso serían temperaturas y velocidades. Entonces, vean, esto es la parte de acumulación de energía en el sistema, que viene siendo esto de aquí, esta parte izquierda, y esta de acá, a través de las superficies, pues viene siendo esto de aquí, que esto es la conductividad térmica, y esto es el laplaciano, ¿verdad?, de la temperatura. Y luego todos los demás, el esfuerzos cortantes y los de fuerzas de volumen, aquí no están incluidas en esta ecuación diferencial, no están incluidos los términos de generación, porque los términos de generación son particulares para cada tipo de fenómeno. Entonces, esta parte, estos dos están incluidos acá, ¿verdad? Y en donde esto pues son los efectos viscosos y los perfiles de velocidad de flujo. Obviamente que resolver estas ecuaciones diferenciales no es nada simple. En un edificio, lo podemos decir, es más fácil. Déjenme ver qué razón.
Ya faltan 5 minutos, vamos a terminar barridos. Bueno, en pocas palabras, un edificio va a ganar energía y le vamos a llamar ganancias instantáneas de calor. Todos los edificios, sobre todo aquellos que son muy masivos, que están hechos de ladrillo, de concreto, de bloc de concreto, de vigueta y bovedilla, todo donde haya materiales densos, pesados, tienen un efecto de inercia térmica que significa que va a pasar o transcurrir una cierta cantidad de tiempo antes de que estas ganancias que se dieron en el edificio pasen a convertirse en lo que se conoce como carga o potencia de enfriamiento. Y cuando ocurre esto es porque el aire acondicionado está listo para transportarlo hacia el exterior, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de una vivienda, esa vivienda recibe asoleamiento en el techo, en los muros, en un instante de tiempo, en un instante dado, y entonces esa energía cuando se absorbe en la superficie exterior va a transcurrir una cierta cantidad de tiempo, que aquí le damos el tate, y ese tiempo va a depender de varias cosas, del material y del espesor del material, y también de las diferencias de temperatura. Esa inercia va a tardar un tiempo antes de que llegue hasta el interior y pueda ya ahora sí ser retirado por el sistema de climatización. Entonces, un simulador, el simulador con el que ustedes han trabajado ya o van a trabajar, los que no lo han hecho, lo que hace es calcular primero las ganancias de calor, tomar en cuenta la inercia térmica en función del sistema constructivo en sí, de los materiales, de la resistencia térmica, etcétera, transformarlo en potencia de enfriamiento y una vez en esta situación, decirle al sistema de climatización o aire acondicionado que lo retire. El sistema de aire acondicionado va a retirar de lo que se le suministra, va a retirar lo que puede retirar. Y entonces hay un modelo para ganancias de calor, hay un modelo para inercia térmica, hay un modelo para que esta inercia, junto con esto, se convierta en potencia de enfriamiento. Hay otro modelo para cómo funciona. El modelo describe o reproduce cómo funciona el sistema de climatización y lo convierte en lo que conocemos como retiro o velocidad o rapidez de retiro de calor, ¿sí? Entonces, les voy a dejar esta parte de aquí hasta aquí. Revisen, busquen en la literatura lo que viene siendo ganancias instantáneas de calor o rapidez de cambio instantánea de calor, potencia o carga de enfriamiento sensible y rapidez de retiro o extracción de calor, ¿sí? Revísenlo ahí. Aquí la próxima clase vamos a discutir eso y ya vamos a entrar a revisar. Estos son los modelos. Miren, este es el modelo con el que trabaja el simulador, es el que se conoce como modelo de función de transferencia. Así se comporta la carga o potencia de enfriamiento, así se comporta el retiro de calor, y después hablaremos de cómo, esto ya lo vimos, ya platicamos, y ya entraríamos a ver ahora sí cómo usar el simulador la próxima semana, el lunes. Me dicen que, a ver, sí, el próximo lunes. A ver, déjenme echarles un ojo aquí. Entonces, ¿quedamos que el lunes vamos a tener clase, sí o no? Ustedes díganme. Habíamos quedado en que sí, ¿verdad? Ok, aquí dice que sí, que sí. Correcto. ¿Más temprano, Alanis? Lo más que, bueno, ustedes díganme. Es que acá ya es muy tarde. ¿Mm? Es que acá ya es muy tarde, profe. Allá son las 6 de la tarde. ¿Es muy tarde? Las ¿Te 8. duermes tan temprano? Son las 8. No, son las 8.
Bueno, ahorita ya son las 8, pero la clase es a las 4 aquí, que son las 6 allá, ¿no? De 6 a 8 Sí. para ti. Ajá. Ajá. Bueno, o sea, sí no tiene ningún inconveniente que solamente el lunes sea más temprano. Mira, ya, me acabo de acordar una cosa. Lo que pasa es que eh, mi hija tiene clases a la 1 y a las 2 de la tarde, ¿sí? Y el otro canijo, por ahí también en esos horarios. Entonces, eh, nomás tenemos esta computadora disponible ahorita y el teléfono para el hermano. Esa es la cosa, que cuando ella termina su clase a las 3, yo ya empiezo a las 4. Y como ella empieza desde la 1, a menos que fuese en la mañana, a menos que fuese en la mañana, a las 3, a las Yo, 3, yo digo que a la misma hora, pues, o sea, la clase es a las 4 de sí, 3 es que es más difícil mover el horario así tan fácil, y los otros tienen clase también. También de 10 a 11, Dafne. Órale. No, mire, vamos a dejarlo igual, sí, vamos a dejarlo igual, pero no sé si ustedes van a tener clase también el lunes o con otros profesores. Sí. A ver, miren, para no meternos en un lío, ¿sí? Eh, lo dejamos igual, la misma hora de clase, Alanis, so sorry, pero aguántate, ¿no? Es un día nomás. ¿Qué tal? Sí, ya nos queda poquito. Sí, igual, lo dejamos igual, a la misma hora, a las 4, ¿ok? Bueno, muy bien. Ni modo, así para que no nos metamos en problemas, ¿ok? Ya son poquitas clases las que nos quedan y pues vamos a dejarlo así. Sale. Bueno, entonces nos veríamos el lunes. Pórtense bien, cuídense mucho, no hagan fila en el Oxxo porque las bebidas esas no son saludables, pero con moderación y no con virus. ¿Ok? Bye bye. Nos vemos. Adiós, profe. Nos vemos, Brenda. Hasta luego. Hasta luego.